La clase de hoy vamos a ver el límite funcional doble, ¿sí? Para eso vamos a dar un pequeño repaso, ¿sí? De lo que fue límites en análisis matemático 1, ¿sí? ¿Qué se acuerdan ustedes de un límite en una función escalar? ¿Sí? Por ejemplo, una función igual a f de x. Tiene un registro, ¿qué era? Siempre existía el límite. Vamos a hacer un pequeñísimo repaso. Supongamos que nosotros tenemos una función escalar y esta función es la función igual a f de x, ¿sí? Esta función que está marcada en celeste, o graficada en celeste. Y yo quería ver si esa función presentaba límite cerca, ¿sí? O en el punto de x0. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? ¿Sí? Decíamos que este límite iba a existir, ¿sí? Siempre que todos los caminos para calcular ese límite me tendieran hacia el mismo valor finito, ¿sí? Y eso implicaba, o sea, si yo, por ejemplo, tenía el valor del límite, que a lo mejor en ese cálculo matemático tenía que levantar las indeterminaciones, tenía que aplicar la regla del L'Hopital, por ejemplo, ¿sí? Si yo obtenía un valor, tenía que verificar si realmente ese era el único valor del límite. Entonces probábamos al límite acercándonos a ese punto x0 por ambos lados, ¿sí? Nos acercábamos por derecha y por izquierda. Y si ambos valores, acercándonos por izquierda o por derecha, tendían al mismo valor que habíamos obtenido antes, entonces podíamos decir que ese límite era único, ¿sí? Y que existía. Si era distinto, por lo tanto decíamos que el límite no existía para esa función en valores cercanos a x0, ¿sí? Esto era lo que hacíamos nosotros, nos acercábamos por un lado o por el otro y si tendía el mismo valor, entonces podíamos decir que ese límite existía. Si esto no se cumplía, entonces el límite no existía. Y una regla básica era decir que el límite era único y tendía a un único valor finito. Bueno, en análisis matemático 2, la cuestión es la misma, o sea, el valor del límite es único, ¿sí? Pero es que nosotros ahora tenemos un punto interior, por ejemplo, el dominio de esta función, un punto de acumulación, ¿sí? Pero ¿qué camino yo tengo para rodear y llegar a ese punto? Por ejemplo, yo podría llegar primero por X y después por Y. Después podría ser otro camino que dice que voy primero me muevo por Y y después por X, ¿sí? Esto sería, acá mantendría Y constante, ¿sí? Acá X constante, ¿sí? Acá sería X constante y acá Y constante, ¿sí? Pero también podría hacer pasar una recta por ese punto, podría hacer pasar un círculo por ese punto, una circunferencia, una elipse, ¿sí? Una parábola, una hipérbola, cualquier función, ¿sí? Que pase por ese punto. Entonces, el problema que tiene el análisis matemático 2 o los campos escalares, ¿sí? Es decir, que tienen más de una variable independiente, es que en el caso del límite tenemos infinitos caminos para poder asegurar que un límite es único. Entonces, básicamente, el cálculo de este límite va a significar tratar de ver si el límite no existe. Y en el caso de no poder evitar o de calcular la inexistencia del límite, vamos a decir que ese límite podría existir para el punto en cuestión, en este caso el punto AB. Entonces, una función o campo escalar de dos variables, ¿sí? Un campo escalar z igual a f de xy, tiene límite finito en un punto AB cuando los valores de la función se aproximan a un número finito L a medida que los valores de x y de y se aproximan al de A y B. Cualquiera sea el camino elegido para llegar al punto, es decir, tiene que ser único, ¿sí? En el caso del análisis matemático 2, vamos a hablar de un límite, ¿sí? Que se mueve de xy, que tiende al punto en cuestión, de mi función, ¿sí? Y va a ser igual a L.
Bueno, entonces arrancamos con el primer límite que vamos a tener que calcular, que es el límite doble o simultáneo, ¿sí? Por definición, ¿sí? Que esto no lo vamos a entrar en profundidad porque ustedes lo van a ver en el teórico o lo han visto en el teórico, ¿sí? Entonces, una función, un campo escalar de dos variables, en este caso z, tiene límite infinito L en un punto de acumulación, ¿sí? X0 y 0 de su dominio, siempre que cuando los valores de x y tiendan a este punto de acumulación, los valores de la función se van a aproximar a L. Es decir, mi función z en este caso va a tender a un valor finito L, por cualquier camino yo tome, ¿sí? Entonces, bueno, acá tenemos, ¿sí? Este límite para todo valor de epsilon mayor de 0, existe un valor de h mayor a 0 tal que para todo xy que pertenece al dominio de mi función, se da este entorno, ¿sí? Cuando un límite existe, este debe ser único, es decir, la función z, en este caso, debe tener el mismo límite independiente de las distintas formas de tender mis variables al punto, ¿sí? En el plano X. El límite que hemos definido se llama doble simultáneo, pues si nos acercamos al punto por puntos cualquiera de X y de Y del entorno reducido, siguiendo un camino cualquiera, es decir, X e Y, van a variar simultáneamente e independiente uno del otro. ¿Qué significa esto? Y acá vamos, ¿sí? Lo primero que nosotros hacíamos cuando queríamos calcular el límite era aplicar la regla práctica. ¿Qué era la regla práctica? Hacer valer a mi función lo mismo que vale el punto a donde quiero calcular el límite, ¿sí? Si ahí nosotros obteníamos un valor finito o determinado, entonces decíamos que el límite podría existir, ¿sí? Entonces, en este caso sería, la regla práctica es hacer tender simultáneamente a x y a y al punto 2,1 en este caso, porque acá me están pidiendo que vea el límite, si existe límite, en el punto 2,1 para esta función, ¿sí? Entonces, aplico, ¿sí? La regla práctica, que es reemplazar el valor de x por 2 y el valor de y por 1, ¿sí? Cuando eso pasa, obtengo el valor de 6, o sea, esta función sí tiene límite para el punto 2,1, ¿sí? Y su valor es 6, ¿sí? Ahora, podía pasar que no obtenga un valor, ¿sí? Es decir, por ejemplo, ahora quiero calcular el límite doble simultáneo para esta función en el punto 1,1, aplico la regla práctica, ¿sí? Bueno, en este caso justo me da un valor determinado, ¿sí? O sea, cuando siempre que da un valor determinado, entonces el valor del límite es ese valor, ¿sí? Pero me puede pasar justamente el caso que va a pasar ahora, ¿sí? Que es, por ejemplo, me quiero tender al punto 0,0 para esta función, aplico la regla práctica y se me aparece a mí una de las 7 indeterminaciones que vieron en análisis 1, ¿sí? Entonces, cuando esto pasa, entonces ahora necesito probar otra manera, o levantando esta indeterminación, o probar otra manera para poder calcular el límite. Y acá vienen los límites dobles que vamos a ver, ¿sí? Entonces, en estos casos la idea, ¿sí? Es negar la existencia del límite, ¿sí? Si cuando ya aplicando la regla práctica a mí no me da un valor determinado, necesito negar la existencia del límite. O sea, lo que nunca voy a poder hacer es afirmar que el límite doble existe, ¿sí? A menos que aplique la definición del entorno reducido. Las 7 indeterminaciones matemáticas que nos van a aparecer son infinito sobre infinito, 0 sobre 0, ¿sí? 0 por infinito, 0 a la 0, 1 al infinito, infinito a la 0 e infinito menos infinito, ¿sí? Y acá también vamos a poder aplicar la regla del L'Hopital, ¿sí? La regla del L'Hopital, ¿se acuerdan lo que significaba? Que había que, por ejemplo, llevar estas otras indeterminaciones a la indeterminación 0 sobre 0, infinito sobre infinito, para poder aplicar, ¿sí? Derivada, ¿sí? Al numerador y al denominador, y de esta manera probar si podía eliminar la indeterminación. Entonces, una vez que yo aplico la regla práctica y el resultado del límite me da indeterminado, entonces lo que sigue es aplicar los límites sucesivos o reiterados. Es decir, empezar a probar caminos para poder rodear el punto donde quiero calcular el límite, ¿sí? Y ver si
un camino u otro son iguales o distintos. Entonces, los límites sucesivos vendrían a ser cuando yo, por ejemplo, decido a un límite separar y decir primero que una de las variables se mantenga constante para calcular límite sobre la otra, ¿sí? O sea, una va a trabajar como variable y la otra va a ser constante, ¿sí? Cuando yo resuelva ese primer límite que se convierte prácticamente en un límite simple con respecto de una de las variables, el resultado de ese límite me va a quedar o dándome un número finito o una indeterminación o me va a quedar en función de la otra variable, la que necesito, la que antes, la que primero actuó como constante. Entonces ahí aplicaríamos el límite para esa variable. Entonces ese límite final se convierte en un límite simple con respecto a esa variable. Una vez que calculamos el resultado de este límite, lo vamos a hacer al camino inverso. Y vamos a ver si el valor del primer recorrido nos da de la misma manera que el segundo recorrido. Entonces, en ese caso, vamos a decir que el límite doble podría existir. Ahora, si me dan distinto, entonces ya podemos negar la existencia del límite. Esta función no tiene límite en ese punto. Por ejemplo, ¿sí? Lo que vamos a hacer es primero, al camino L1, ¿sí? Para que todos trabajemos de la misma manera, va a ser el camino en donde primero va a trabajar X como una variable, ¿sí? Mientras la Y, ¿sí? Va a trabajar como constante. Entonces, lo que vamos a hacer es primero calcular un límite para X que tiende al valor del punto donde quiero calcular el límite, ¿sí? Una vez que resuelvo ese límite, ¿sí? Me va a quedar toda una función como para poder aplicar un segundo límite, pero ahora ya no me voy a tener la X, ¿sí? Porque se supone que cuando yo resuelvo el primer límite, tiene que desaparecer la primera variable que está trabajando, ¿sí? Entonces, el límite 1 de una función, ¿sí? Va a ser separar el límite en dos, ¿sí? En el primer límite, en el que queda dentro, que es el primero que voy a operar, ¿sí? Va a trabajar la X. X que tienda a X0 de mi función, ¿sí? Esta función ahora, ¿sí? La Y va a ser constante, entonces aplica todas las reglas para como si fuera una constante, ¿sí? Y solamente trabajo con respecto de X. Es decir, si por ejemplo yo puedo sacar a Y, factor común de la función, ¿sí? La puedo sacar de este primer límite, no del segundo. Por fuera me va a quedar el otro límite, ¿sí? Entonces, este límite espera a que Y se convierta en una variable para poder recién ahí aplicar ese límite. El resultado de este primer límite, ¿sí? Que fíjense, es un límite simple con respecto de X mientras Y es constante, ¿sí? El resultado tiene que ser o una función que dependa solamente de Y o un número, ¿sí? En el caso de un número, entonces el límite de una constante es igual a la constante, ¿sí? Pero en el caso, si no me queda un número, ¿sí? Me va a quedar una función que va a depender de la y, ¿sí? De la y. Y recién ahí vamos a aplicar el segundo límite, ¿sí? Este termina siendo un límite simple. Si obtenemos ese valor, le vamos a llamar ese valor el valor L1. El L2 va a ser el camino opuesto. Primero Y va a ser la variable y X va a ser constante, ¿sí? Entonces adentro voy a tener el límite con respecto de Y por fuera el límite con respecto de X. El resultado de ese primer límite, ¿sí? Me va a dar una función que va a depender o de X o puede dar un valor finito, ¿sí? Si me queda una función, entonces ahí le vamos a calcular el límite para X que tiende a X0. Si obtenemos un resultado, lo vamos a llamar L2. Lo que sigue es comparar L1 y L2. Si L1 es igual a L2, entonces vamos a decir que el límite podría existir, ¿sí? Y valer ese valor que nos dé ambos resultados, ¿sí? O si los dos valores son distintos, entonces negamos directamente la existencia, ¿sí? Y no seguimos trabajando porque ya lo negamos. Entonces, el límite en ese caso, si no son distintos L1 de L2, entonces no existe en X0 y Y0. En el caso de que nos dé un límite doble que podría existir, una vez calculados los límites sucesivos o reiterados, se va a seguir analizando con un paso más, ¿sí? Por ejemplo, vamos a aplicar esto de los límites reiterados a uno de los ejemplos que se nos había dado indeterminación recién, ¿sí? Que era la función y menos 2x al cuadrado, todo eso dividido 2y menos x.
y el punto donde queremos calcular el límite es 0, 0. Entonces, habíamos aplicado primero la regla práctica, esto lo vamos a hacer siempre, en este caso se nos había indeterminado. Entonces ahora le vamos a calcular el límite L1. El L1 implica que y sea variable y que x sea, que x sea variable y que y sea constante en el primer límite, ¿sí? Entonces separamos el límite de x adentro, el límite de y por fuera, ¿sí? Y lo que vamos a hacer acá es, en principio, aplicar la regla práctica, ¿sí? Acuérdense que la y va a actuar como constante, ¿sí? Entonces lo que hacemos es reemplazar el valor de x, en este caso, por 0. Cuando nosotros hacemos eso, ¿sí? Fíjense que lo que nos pasa, en este caso, ¿sí? Es que nos queda y sobre 2y, ¿sí? Porque el 2 por x al cuadrado se convierte en 0 y el menos x se convierte en 0. Esto se cancela antes de la toma del límite, ¿sí? Por lo tanto, ¿sí? En el caso de este límite 1, el resultado es un medio antes de que yo pueda tomar límite para y que y tiende a 0, ¿sí? O sea, es decir, obtenemos un valor finito de aplicar la regla práctica, ¿sí? Para el primer límite. Entonces acá podemos decir que este límite vale un medio, ¿sí? Ahora tenemos que hacer sí o sí el segundo camino, ¿sí? El límite 2 implica hacer, primero, que por fuera me quede el límite de x que tiende a 0, ¿sí? Y por dentro el límite de y que tiende a 0, ¿sí? Fíjense que también vamos a aplicar la regla práctica, pero ahora la x va a trabajar como una constante, ¿sí? O sea que yo reemplazo el valor de y, ¿sí? Aplicando la regla práctica, me termina quedando de esta manera, ¿sí? Con la diferencia, fíjense, de que acá se me cancela solamente una de las x, ¿sí? Y me queda de esto una función que depende solamente de la variable x. Tomamos límite ahora para x que tiende a 0, ¿sí? Y su resultado es igual a 2. Si vemos el valor de L1, es distinto al valor de L2. Por lo tanto, este límite no existe. O sea, acá terminaría el ejercicio en el caso de esta función. ¿Alguna duda hasta acá? No. No, profe. ¿No? Entonces, afirmamos que este límite no existe y vamos con otro caso. ¿Sí? ¿Se animan a hacerlo ustedes? O hago yo este ejercicio y ustedes hacen el que sí, ¿sí? Entonces, aplicamos primero la regla práctica, ¿sí? Siempre tenemos que hacer esto, que es simultáneamente que x e y tiendan al punto donde yo quiero calcular el límite. Fíjense que se vuelve a indeterminar, ¿sí? Entonces ahora sí o sí vamos a aplicar los límites dobles o simultáneos, ¿sí? Entonces, separamos, hacemos el cálculo de L1, que implica que adentro calculemos límites siempre para x que tiende a 0 primero, ¿sí? Mientras y se mantiene constante. Y el resultado de esto le vamos a calcular límite para y que tiende a 0. ¿Sí? Aplicamos la regla práctica, ¿sí? Y fíjense que en este caso, el resultado me da 0, ¿sí? Sobre y al cuadrado, ¿sí? Este resultado también se convierte más rápido en 0, ¿sí? Antes de la toma del límite. Por lo tanto, el resultado de este límite es igual a 0, ¿sí? No es que estoy aplicando, perdón, no es que estoy aplicando ya el límite de y que tiende a 0, sino porque si no me quedaría una indeterminación, ¿sí? Sino que este valor se convierte en 0 antes de la toma del segundo límite. Vemos el límite 2 a ver qué pasa, hacemos el camino inverso, aplicamos la regla práctica al primer límite, en este caso para y que tiende a 0, y nos vuelve a pasar lo mismo, es decir, se convierte en 0 antes de la toma del segundo límite. Por lo tanto, en este caso los límites 1 y 2 son iguales, o sea que hasta acá podría existir, ¿sí? Pero no nos vamos a quedar con este resultado, sino que ahora le vamos a calcular el límite radial, ¿sí? Este radial se le dice a un límite que se calcula, ¿sí? Haciendo pasar por mi punto, en donde quiero calcular el límite, una función. En el caso del límite radial es una recta, ¿sí? La recta que pasa por el punto en donde quiero calcular el límite, ¿sí? Entonces, vamos a evaluar
todas las rectas de cualquier pendiente m que pasan por el punto donde quiero calcular mi límite, ¿sí? ¿Cómo hacemos eso? Para eso necesitamos la ecuación, ¿sí? De una recta que pasa por un punto, ¿sí? Y tiene cualquier pendiente y su pendiente es m, ¿sí? Es decir, yo pongo el punto y todas las rectas que pasen por este punto en el plano XY, ¿sí? Son la misma recta que cambia de pendiente, ¿sí? Entonces, que tenemos ya la función, ¿sí? Vamos a despejar una de estas variables, ¿sí? Es decir, ¿qué variable? ¿La y o la x? Cualquiera de las dos me va a servir, ¿sí? La idea es que obtener una función, ¿sí? De esta ecuación vamos a obtener una función de y en función de x o al revés, de x en función de y, ¿sí? Cualquiera de las dos. Esto significa o despejo la y, que es lo más fácil en este caso, ¿sí? Porque solamente tengo que pasar este término para este lado, ¿sí? O despejo la x. ¿Qué hago con esta función? La voy a reemplazar en mi campo escalar, de tal forma que mi campo escalar de dos variables quede dependiendo de una sola, porque al tener una relación entre x e y, ¿sí? Entonces, o de y de x, ¿sí? Lo que voy a tener es que mi campo escalar, mi variable x o mi variable y, ¿sí? Esté en función de la otra variable. Es decir, por ejemplo, si yo decido utilizar y igual a f de x de la ecuación de la recta, entonces mi z va a depender solamente de x, porque en el lugar donde tengo y voy a poner esta función. Entonces, por ejemplo, en este campo escalar, ¿sí? Si yo elijo que y sea igual a f de x, reemplazo esta nueva función en el lugar de la y mi campo queda en función de solamente la variable x y si se quiere de la pendiente m, pero la pendiente m la vamos a trabajar así, no nos interesa como variable, sino más bien la x y la y. Entonces, al convertir nuestra función o nuestro campo escalar z en una función que depende solamente de la x, entonces voy a tomar un límite, ¿sí? Que va a ser un límite simple para la función, para la variable x, ¿sí? Entonces, tomamos límite, en este caso de x que tiende a x0, ¿sí? Y a este límite se lo denomina límite radial. Si yo hubiera elegido el caso de una función x en función de y, ¿sí? Pasa lo mismo, nada más que el límite radial va a depender de la y, ¿sí? Exactamente lo mismo, porque acá dentro de mi función me va a quedar la y. Una vez que calculemos este límite, si es igual al límite 1, al límite 2, que habíamos calculado antes, entonces ahí vamos a decir que el límite doble podría existir y en el caso de existir, vale, por ejemplo, si me hubiera dado 0 como el caso anterior, valdría 0. Ahora, si el límite radial es distinto al L1 y al L2, entonces ahí negamos la existencia del límite. El límite doble no existe en el punto 0, 0. Entonces vamos a hacer todo esto para la función del ejemplo anterior, ¿sí? Entonces, tenemos el punto B, ¿sí? Lo que estamos haciendo es, con el límite 1, calcular este recorrido. Con el límite 2, calculamos este recorrido, el que está en amarillo, y con el límite radial, todas las rectas que pasan por ese punto, ¿sí? Y que tienen distinta la pendiente m. Entonces, para nuestro caso anterior, que ya habíamos calculado el límite 1 y el límite 2, ¿sí? Vamos a calcularle el radial. Entonces, lo primero que necesito es la recta que tiene cualquier pendiente, pero que pasa por el punto 0, 0. ¿Sí? Cuidado, porque esto es lo que cambia, ¿no? O sea, si yo en mi punto donde quiero calcular el límite es 2, 0, entonces la recta va a ser para el punto 2, 0. ¿Sí? Entonces, reemplazamos el punto 0, 0 en y0 y x0 de mi ecuación de la recta que tiene cualquier pendiente y pasa por un punto. Y en el caso del punto 0, 0 me queda que y es igual a m por x. Reemplazamos esto en nuestra función, en nuestro campo escalar, ¿sí? Y trabajamos un poquito, ¿sí? Yo en este caso lo voy a dejar así, podemos seguir trabajando inclusive, pero lo voy a dejar así, ¿sí? Fíjense que lo que hago es reemplazar ahí por mx, entonces, a donde tengo, en este caso, voy a levantar un poquito, donde tengo y acá, reemplazo por m por x, ¿sí? Y tomamos límite para x que tiende a
a 0, ¿sí? A x0 o a 0 en este caso. Si aplicamos la regla práctica acá, obviamente se nos indetermina, pero fácilmente me doy cuenta que puedo sacar factor común del denominador, el x al cuadrado, y cancelarlo con el numerador, ¿sí? O sea, en este caso sería ese artilugio matemático. También podríamos haber aplicado el L'Hopital, ¿sí? Cuidado con L'Hopital, ¿sí? Sobre todo cuando trabajamos el límite L1 y el L2, ¿sí? Cuando estamos haciendo el primer límite, nunca podemos aplicar la regla del L'Hopital. Pero cuando tenemos un límite simple, como es en este caso, aplicamos la regla del L'Hopital, que implicaría, en este caso no hace falta, porque ya les dije, saco factor común el x al cuadrado, pero si no, lo que podemos hacer es derivar numerador y derivar al denominador como si fueran funciones distintas, ¿sí? Y el resultado de eso le aplicamos el límite. Bueno, ¿qué pasa con este límite radial? ¿Sí? Al cancelarse el x al cuadrado, ¿sí? Ese límite pasa a valer un valor constante que depende de la pendiente, ¿sí? Entonces, ahí lo que vamos a hacer es darle valores a la pendiente para ver si nuestra pendiente tiende al mismo valor, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si m es igual a 0, el límite radial es 0, o sea, hasta acá este límite podría existir. Pero si yo le digo a m que valga 1, nuestro límite radial es igual a un medio. Entonces ya este valor que nos había dado antes, límite 1 y el límite 2 que valía 0, ¿sí? Que con m igual a 0 me da 0, pero con m igual a 1 me da un medio. Por lo tanto, ya al encontrar este valor, afirmamos que el límite doble no existe en 0, 0. ¿Sí? Hay funciones, y no sé, y tengan cuidado con esto, porque hay funciones que dependiendo de esta forma pueden llegar a siempre tender al mismo valor, ¿sí? Por eso siempre prueben a ver si realmente les da lo mismo o no. En el caso de que les dé lo mismo, entonces ahí van a decir que el límite doble podría existir, porque siempre, dependiendo del valor que le den a m, tienden al mismo valor. Bueno, ¿se animan a hacer este ejercicio? Quiero verificar si existe este límite doble para esta función en 1, 2. Entonces le voy a pausar la grabación un ratito, lo trabajan y después lo resuelven. Le doy 5 minutitos, traten de ver a ver si sale y si no, eh, ahí lo sigo yo. Profe, Entonces, bueno, entonces, calculamos los límites sucesivos porque habrán visto que al aplicar la regla práctica se les tuvo que haber indeterminado, entonces hacemos el límite 1, ¿sí? En el caso del límite 1 les tuvo que haber dado infinito, ¿sí? Que me habían dicho 0 recién, ¿sí? En el caso del límite 2, ¿sí? Les tuvo que haber dado infinito también, ¿sí? Después chequen a ver si hicieron todos los pasos iguales que yo, ¿sí? Entonces calculamos el límite radial, ¿sí? Les tuvo que haber dado de esta manera. Voy medio rápido con este cálculo, ¿sí? Porque fíjense que acá ya fácilmente se puede negar la existencia de este límite. Quisiera que en el chat me escriban por qué yo debería decir este límite no existe. Acá se tendrían que haber dado cuenta ya cuando calcularon el límite 1. Exactamente, ¿sí? El hecho de que nos dé un número infinito, ¿sí? Como resultado, ya podríamos haber dicho este límite no existe. Obviamente, si les llega a dar algo así en los ejercicios prácticos, primero prueben si realmente está bien, ¿sí? Pero cuando el límite de existir es un número finito y determinado, ¿sí? Ahora,
nosotros ¿qué hacemos? Nos dan indeterminaciones y tratamos de levantar las indeterminaciones, pero si ya nos dan infinito, es decir, que tiende al infinito, entonces ya podemos decir que este límite no existe. Igual yo les seguía haciendo todos los pasos para que se den cuenta que por lo general me hacen esto el día del parcial, les da infinito, les da igual, les vuelve a dar infinito, les da igual, ¿sí? Y siguen, y sí, todos van a tender al infinito, pero eso estaría mal. O sea, ya ustedes con el cálculo del L1 y el L2, o el L2, que les dé infinito, ya pueden decir que este límite no existe. ¿Sí? ¿Se entendió esto? Es una pequeña trampa en el ejercicio. Déjame que lea un Sí, mensajito profe. más. Mm, bien, por eso. Sí. Mm, bien, bien, Julián, que ya te diste cuenta. Bueno, seguimos entonces. ¿Alguna duda hasta acá? Le podemos agregar esto, el término, la definición de una función continua. Profe, Sí, una duda. Entonces, en este caso, si calculamos L1 y L2 y alguno de los dos nos da infinito, ya no existe el límite. ya no existe el límite, José. Lo que sí, tené cuidado, o sea, de reverificar por las dudas que te dé infinito, ¿sí? No vaya a ser que justo haya pasado lo mismo que, no me acuerdo cómo se llamaba, el que me habló recién, el hijo de que Julián, ¿sí? En donde calculó mal y él le daba cero, por ejemplo, ¿sí? O sea, siempre corroboren que realmente les dé infinito, ¿sí? Ok. Entonces, esa era mi duda, más que todo. Ujú. Gracias. De nada. Bueno, seguimos entonces. Ahí vamos entonces ahora a la clase el concepto de continuidad. Ahí está justo la aclaración de recién, que no existe. Entonces, me escriben en el chat, porfis, a ver cuándo una función escalar era continua. ¿Qué se acuerdan? Tenía que haber que cumplirse tres condiciones para decir que una función era continua en un punto. Tenía que existir la función en ese punto, el Perfecto, esa era límite la y primera. El límite también tenía que existir, o sea que el límite por izquierda o derecha me tenían que dar igual a un valor finito. Y la tercera era que la primera y la segunda sean iguales, es decir, la función en el punto sea igual al límite en ese punto. Bueno, con los campos escalares pasa exactamente lo mismo. Se tienen que cumplir esas tres condiciones, ¿sí? Que existe la función en el punto donde quiero calcular la continuidad, que exista el límite en el punto, y como en análisis 2 no podemos decir que existe, lo que tendríamos que tender es a ver si podría existir el límite doble en ese punto. Y la tercera condición es que mi función en el punto sea igual al valor al que estaría tendiendo ese límite. Si estas tres condiciones se cumplen, mi función es continua. Ahora, si una de esas tres condiciones no se cumple, la función va a presentar una discontinuidad. ¿Sí? Continuidad, en este caso, puede tener dos posibilidades, que se pueda evitar o que sea inevitable. En el caso de que el límite de z en el punto no exista, es decir, yo calculo los límites, calculo el límite simultáneo, calculo el primer límite, el L1, calculo el límite L2, ¿sí? Calculo el límite radial y me dan alguno de esos distintos, ¿sí? O sea, niego que existe el límite doble. Si eso pasa, la discontinuidad jamás se va a poder evitar y se denomina discontinuidad inevitable o esencial. Ahora, si mi límite doble existe o podría existir, mejor dicho, ¿sí? ¿Sí? Nunca, acuérdense que nunca podemos afirmar la existencia del límite doble, pero sí podría existir. Es decir, todos los caminos que vamos calculando nos dicen que el límite vale un valor finito. En ese caso, entonces la discontinuidad se puede evitar, ¿sí? Y acá viene el problema, porque cuando la discontinuidad se puede evitar, entonces yo tengo que escribir a mi función de una manera en que no, nunca pierda esa continuidad, es decir, que sea continua.
Entonces, si el límite doble no puedo negarle que no existe, entonces vamos a decir que el límite podría existir, entonces la continuidad o la discontinuidad es evitable y en ese caso vamos a reformular la función, ¿sí? La escribimos de una manera que cuando pase por el punto 00 se cumplan estas tres condiciones, ¿sí? Por ejemplo, analizar la continuidad en el origen, ¿sí? Para este campo escalar, ¿sí? En el origen implica el punto 00, ¿sí? Z igual al punto de X igual a 0 y de Y igual a 0. Entonces, primero evaluamos la función en el punto, ¿sí? Entonces, cuando nosotros evaluamos a Z, ¿sí? En 0, 0, ¿sí? En este caso ya directamente no existe la función, ¿sí? No es que se indetermina, sino que directamente no me da un valor real, ¿sí? Entonces, como no me da un valor real, ya podemos decir que esta función presenta una discontinuidad, porque la primera condición no se está cumpliendo, ¿sí? Pero para saber si es evitable o no, tengo que ver cómo da el límite en el punto 0, 0. Entonces, empezamos con el cálculo del límite, ¿sí? Igual que como vimos antes, aplicamos primero la regla práctica, vemos si podemos levantar esta indeterminación de acá, ¿sí? En este caso no se puede, ¿sí? Entonces calculamos los límites dobles o sucesivos o reiterados, ¿sí? Entonces, hacemos el L1, ¿sí? En este caso, al L1, acuérdense que es primero de hacer, calcular el límite con respecto de X mientras Y es constante. Y fíjense que acá estaría la aplicación de la regla práctica, ¿sí? Y ya nos vuelve a pasar lo mismo que nos pasó en un ejercicio previo, en donde nos queda 0 sobre un número. Por lo tanto, este primer límite tiende a 0. Calculamos el límite 2 y nos pasa algo parecido, también nos da igual a 0, o sea que hasta ahora podría existir. Calculamos el radial, muy similar a lo que hicimos antes. En este caso la recta vuelve a ser la recta y igual a m por x, porque pasa por el punto 0, 0, ¿sí? Vemos el límite radial, ¿sí? Y vuelve a quedarnos en función de la pendiente, por lo tanto, le damos valores a m, ¿sí? Para calcular ese límite radial. En este caso, ¿sí? Fíjense, nos vuelve a dar valores distintos el límite radial, por lo tanto podemos negar que este límite no existe en el punto 0, 0, ¿sí? Entonces, como no existe, ya podemos decir que la discontinuidad que presentaba desde el principio este campo escalar es inevitable. Vamos a analizar la continuidad. Perdón, ¿hay alguna duda hasta acá? Fíjense que hasta ahora hicimos lo mismo que al principio de la clase, solamente calculamos límite y evaluamos la función. Profe, el límite a lo largo de la curva, ¿lo analizamos? A lo largo de la recta, sí. O sea, pero, o sea, No, perdón, a lo largo de una curva que creo bien, que era y igual a x cuadrado. bien. En realidad, vos podés hacer el límite a través de cualquier función, ¿sí? O sea, nosotros acá estamos utilizando la recta que pasa por el punto 0, 0, ¿sí? Pero vos podés decir, bueno, a ver, hagamos la circunferencia que pasa por el punto 0, 0, hagamos la parábola que pasa por el punto 0, 0, hagamos la hipérbola que pasa por el punto 0, 0, ¿sí? O sea, las infinitas funciones que tenés que pueden pasar por ese punto. Pero en el caso práctico, o sea, en los ejercicios prácticos lo vamos a cortar en la recta, ¿sí? Porque si no, imagínate, un cálculo de un límite te puede llegar a llevar todo un día. Así que nosotros llegamos hasta la recta, pero sí se puede seguir probando, ¿sí? Pero bueno, nosotros lo vamos a decir, vamos a hacer el L1, el L2, la recta, y si esos tres son iguales, podría existir. Si son distintos, no existe. ¿Se entiende? Sí, gracias, profe. Agustín, Entonces, para los ejercicios, por más que el punto no exista, sí o sí hay que hacerle el límite para saber sí o si la sí. discontinuidad es evitable. Bien. Sí, y ahora lo vamos a ver en el caso anterior, en el caso que sigue, perdón, ¿sí? Pero sí, sí o sí. Y siempre acuérdense que nosotros vamos a hacer en la parte práctica estos tres límites, el límite 1, el 2 y el radial, ¿sí? Van a ver en los libros que siguen calculando límites, porque sí, se puede seguir calcular infinitas funciones que pasan por ese punto, ¿sí? Pero obviamente en la parte práctica lo vamos a cortar solamente en el radial, ¿sí? Bueno, seguimos entonces. Entonces ahora le vamos a analizar la continuidad de esta función, ¿sí?
Como verán, es un campo escalar que está definido en ramas, ¿sí? ¿Habían visto alguna vez este tipo de funciones? En el teórico vimos una, pero no sé si cuenta. Bueno, sí, o sea, en el teórico de ahora, en Sí, análisis de claro. ahora. Bien, bueno, pero entonces, ¿cuál es la diferencia entre una función o un campo escalar común y esta? En este caso tenemos dos ramas, ¿sí? Pero podemos tener infinitas ramas. Perdón, me fui para adelante porque quiero escribir el chat, ver el chat. Bueno, esta función se lee de esta manera. Mi campo escalar z de f de xy es igual. Tiene esta forma, x a la cuarta por y a la cuarta dividido x cuadrado más y al cuadrado, para todo xy distinto de 0, 0. ¿Sí? Esa vendría a ser la función común que hemos visto hasta ahora, ¿sí? Sin el distinto de 0, 0. Pero le pongo una condición. Y esa es la segunda rama de mi función. Y es que cuando está en 0, 0, le pido a mi función que valga 1. Es decir, en el punto 0, 0, en el plano xy 0, 0, ¿sí? Y acuérdense que el z está en el espacio de las tres dimensiones. Pero acá z es igual a 1, ¿sí? Eso es lo que le estoy diciendo. O sea, siempre tiene esta forma, sin esta condición, mi función, mi campo escalar z sería este, ¿sí? Y a la cuarta sobre x cuadrado más y al cuadrado. Ahora, en 0, 0 no vale esto, no tiene esta forma, sino que z es igual a 1, ¿sí? Es constante y vale 1. ¿Se entiende? O sea, esas son, tiene dos ramas. Esta forma la tiene para cualquier valor distinto de 0, 0. Ahora, cuando los puntos se acercaron a 0, 0, ¿sí? Mi función es igual a 1. Entonces, aplicando esto así, vamos a ver qué pasa con la continuidad de esta función. Entonces, ¿cuál es la primera condición de continuidad? Si alguien me quiere abrir el micrófono y decirme que la función exista en el punto 0, 0. ¿Sí? Esa era la primera condición. ¿Cuánto vale z en 0, 0? 1. 1. 1. ¿Sí? Esa es la condición de la rama 2. ¿Sí? Por lo tanto, hasta ahora mi función es continua, porque en z en 0, 0 es igual a 1, por lo tanto existe. ¿Sí? Y es un valor real. Ahora calculamos límite. Cuando yo calculo el límite, ¿estoy en el punto 0, 0 o me aproximo al punto 0, 0? Me aproximo. No me Entonces, aproximo. bien, entonces, ¿cómo es mi función o mi campo escalar en valores cercanos a 0, 0, pero no en 0, 0? Tiene la forma de la rama 1, o sea, para todo valor distinto de 0, 0, es decir, el cálculo del límite, mi función tiene esa forma. Por lo tanto, ahora tenemos que calcular límite para eso cuando xy tiende a 0, 0. Aplicamos obviamente la regla práctica, fíjense que rápidamente se puede ver que eso se indetermina. ¿Sí? Aplicamos los límites sucesivos. Vuelvo a aclarar porque no me acuerdo si lo dije o no, yo hablo tanto, ¿sí? Acuérdense que no es viable aplicar la regla del L'Hopital, ¿sí? En el cálculo del primer límite sucesivo reiterado, ¿sí? Sí lo puedo hacer en el caso del segundo límite, pero nunca en el primero, ¿sí? Bueno, fíjense que nos vuelve a pasar lo mismo que hay varios ejercicios anteriores, en donde al tomar límite para el x que tiende a 0, mi función tiende a 0 más rápido de la toma del segundo límite, por lo tanto el resultado es 0, ¿sí? Y lo mismo pasa con el límite 2. Como los dos límites estos nos dan iguales, ¿sí? Vamos a aplicar el radial, ¿sí? El radial es una recta que pasa por el punto 0, 0, ¿sí? Igual a mx, la reemplazamos. Perdón, Julián justo está levantando la mano si querés preguntar algo. Sí, respecto a lo que dijo recién ahí del límite sucesivo del Ujú. L'Hopital, si por ejemplo da en el primer límite de que x tiende a 0, da 0 sobre 0, ahí no podemos usar L'Hopital entonces. Sí. Siempre y cuando no tengas la y acá. Ah, Claro. bien, ok. O sea, si vos, por ejemplo, tenés una y que podés sacarla factor común, ¿sí? Y no eliminarla cuando aplicás L'Hopital, porque si vos aplicás L'Hopital, la derivada del numerador, o sea, para la y va a ser, o sea, si por ejemplo te quedó y como constante, ¿sí? La derivada de la constante es igual a 0. Entonces Ujú. podés eliminarla, por eso no se puede aplicar
o sea, a menos que vos puedas sacar la factor común a la variable del primer límite para poder aplicar puramente y exclusivo para X, ¿sí? Entonces ahí sí, pero si no, no. ¿Se entiende? Ok. Sí, sí. Pues podés eliminar la variable. Bueno, ¿dónde me había quedado? Bueno, hacemos el cálculo del límite radial, reemplazamos a y por mi función, ¿sí? Y vuelvo a recordar acá que yo siempre aplico esta función que es igual a m por x, pero si quieren en la práctica probar al revés, van a ver que van a llegar al mismo resultado, hacen x igual a y sobre m, ¿sí? Y me dejan el límite radial en función de y, porque es exactamente lo mismo, ¿sí? Bueno, entonces seguimos. Mi función me queda de esta forma. Aplicamos el límite radial. Fíjense que en este caso, ¿sí? Esta es una función, un límite simple. Así que acá puedo aplicar L'Hopital, puedo aplicar los artilugios matemáticos que vieron para levantar indeterminaciones, ¿sí? Lo que más les guste. Yo en este caso que hice, apliqué artilugio matemático, saqué factor común del denominador x al cuadrado, pero si no lo que podemos hacer es derivar numerador, derivar denominador, ¿sí? Y volver a calcular límite. Y lo hacemos tantas veces hasta que nos deje dar 0 sobre 0. Bueno, el resultado de este límite, ¿sí? Es igual a 0, o sea que podría existir el límite, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan cuánto nos había dado la función en el punto? Z en 0, 0, ¿cuánto era igual? 1. A 1, ¿sí? Ahora, los límites podrían existir, ¿sí? Y valen 0. Por lo tanto, ¿qué condición acá se estaría sin cumplir? Que los Que los límites valores no no tienden tienden al a punto 1, sería en este caso, o sea, 0, 0. Exactamente. Decía, el límite de existir en el punto 0, 0 es igual a 0. Y es distinto a mi función z en el punto, que es igual a 1. ¿Sí? Por lo tanto, la tercera condición no se está cumpliendo y es discontinuo. Ahora, ¿esta discontinuidad es evitable o no? Sí, es evitable. Es evitable. ¿Por qué? Porque existe el límite. Entonces acá viene el tema de poder reformular la función. ¿Cuánto debería valer mi función en 0, 0 para que la discontinuidad sea evitada? O sea, el problema está en esta rama. 0. 0. Entonces lo que hacemos es escribir de nuevo las ramas de la función, ¿sí? La escribimos de nuevo, pero ahora para que se pueda evitar la discontinuidad. Es decir, le cambiamos el 1 y le ponemos el 0. Eso significa reformular la función. ¿Se entiende? Sí, profe. Si, por ejemplo, no hubiera estado escrita en ramas mi función, el caso es exactamente lo mismo. O sea, supongamos que yo no hubiera tenido esto desde un principio, ¿sí? No lo tenía, y yo decía, calculen si, o verifiquen si esta función z igual a x a la cuarta, y a la cuarta sobre x cuadrado más y al cuadrado es continua en 0, 0, ¿sí? O sea, sin ramas. Entonces, ¿qué hubieran hecho esto? Ustedes hubieran verificado la primera condición y en el caso de la primera condición que hubiera pasado, se les indeterminaba esto, o sea, no existe la función en 0, 0, o sea, ya es discontinuo. En el punto 2 hubieran hecho los límites, y en este caso nos va a dar igual, el límite 1 igual al L de 2, igual al radial, y es igual a 0, ¿sí? Entonces, no hace falta hacer la tercera condición, porque ustedes con esto dicen la discontinuidad es evitable. Entonces, ¿cómo la evitan? Escribiendo a z de esta manera, ¿sí? O sea, si no les da la función en ramas, pero se puede evitar la discontinuidad, se escribe a z como si estuviera en ramas. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Sí, profe. Perfecto. Bueno, con eso estamos con la clase de hoy. Ahí pauso la grabación para que no se haga más extenso.